Saludos. Vamos ahora a tratar de terminar las partes que le faltan para culminar. Estoy aquí bregando con el color del, del manto de ella, que ella también se lo va a entregar y lo va a poner para que él pase por encima de él en símbolo de, pues, de gloria para Jesús, ¿verdad? Y de humildad de parte de ella, ¿verdad? De entrega. Qué interesante cuando entregamos estas cosas a Dios. Tenemos en la vida, ¿verdad? Que ir poco a poco evaluándonos cada día. Eso es interesante, ¿verdad? Cuando uno trata de ir cada vez mejorando en las cosas que le faltan completar, ¿verdad? Y eso es lo que también eh, simboliza para mí esta actividad que ellos hicieron de poner sus mantos, es como entregando también lo más importante de ellos para que sea Dios quien lo supervise y quien lo domine, ¿verdad? Y eso es importante. Así que eso es una de las versiones de lo que yo puedo interpretar también de esto, en ese contexto de que él iba a estar en ese momento, ¿verdad? Pasando por ahí y su pues, ese poder iba a estar sobre lo que la pertenencia de esta persona, ¿verdad? De los que entregaban sus mantos. En ese caso también, en esa época, pues estaban los saduceos, que eran los que eran más ricos en ese ambiente, y ellos eran ganaderos, eran dueños de terreno y tenían mucha influencia en toda la parte de la de la, de la parte política, de la parte comercial, los frutos. O sea, realmente tenían mucha variedad de productos, y cuando estaban ellos en el templo, llegó un momento en que había uno de ellos, fue sacerdote por 10 años, ¿verdad? Lo que no le gustó a los fariseos, porque los fariseos también querían ser sacerdotes, ¿no? Y los saduceos dominaban el Sanedrín y estaban muchas veces, ¿verdad?, bregando todo lo que era el dominio sobre los demás ciudadanos, porque como eran gente de dinero, tenían su poder, tenían influencia política, económica, hacían sus compras, tenían mercado, tenían terreno, ganado, o sea, eran de todo, de los más pudientes dentro de todo lo que eran las diferentes estratas, ¿verdad?, del pueblo. Y estos pues fueron bastante fuertes con el pueblo. Ese pueblo de Israel en ese momento estaba pasando por varias situaciones bastante fuertes, porque estaban siendo adoctrinados, ¿verdad?, por los romanos, y los romanos eran fuertes en su doctrina, pero a la misma vez pues no estaban teniendo tanta ganancia, porque tenían que también entregar los impuestos al César, y en esa forma ellos también carecían muchas veces de salud. Por eso cuando vieron a Jesús, para ellos fue bien importante que Jesús estuviera ahí, porque muchos de ellos estaban en necesidad por su pobreza. Así que Jesús estaba tratando de ayudarlos también para que ellos fueran más saludables. Como Jesús estaba siempre como pendiente de las necesidades de salud también de los demás. Así que cuando él pasó a ver el templo, se dio cuenta que había muchos comercios y negociantes allí en ese templo. Entonces él dijo que la casa de su padre era casa de oración, y ellos la habían convertido en cueva de ladrones. Eso molestó muchísimo a los del Sanedrín y a los del templo, y se vieron amenazados, porque ellos no querían que pues el gobierno de Roma fuera a quitarles el templo y a quitar todas las posesiones que tenían
los dueños, que en ese caso eran los saduceos, más la estrata como más dominante y más poderosa de todo lo que era las diferentes estratas del pueblo de Israel. Por eso entonces buscaban a Jesús para tratar de mantenerlo vigilado y decidieron apresarlo, ¿verdad? Llevarlo como culpable al gobierno, a los mismos romanos, ¿verdad? En ese caso, Judas ayudó, ¿verdad? A decir quién era él a los soldados, que los soldados no conocían tampoco tanto de él, pero en ese proceso de todo eso, pues el pueblo muchas veces pues se confundió, porque estaban tan oprimidos por los romanos, habían tantas situaciones de pobreza, de salud, de pues desengaños, ¿verdad? De los mismos que dirigían, que muchas veces si ellos tenían que llevar algo al sacrificio, al culto del sacrificio, le vendían una paloma allí, porque la que ellos llevaban eran palomas buenas, pero le cortaban le fracturaban hasta la piernita, la patita a la paloma, para que ellos tuvieran que comprar una, porque decían que no podía estar la paloma con ningún defecto. Así que hacían tratos, ¿verdad? Y hacían injusticias en contra del pueblo. Pero Jesús vino a ser como una amenaza para ellos, lo que entonces trataron de poder apresarlo para poder entonces lograr lo que ellos querían, que era no afectar sus negocios y quedarse con el templo y con todo su poder y toda su gloria, que era una gloria más económica, ¿verdad? Y política, la que tenían estos grandes dirigentes del pueblo de hebreo, ¿verdad? Pero todo esto Jesús lo predijo cuando realmente llegó casi al principio allá a Jerusalén. Él lloró porque dijo, ¿verdad?, que Jerusalén mataba a sus profetas. Cosas que, ¿verdad?, él conocía bien, porque él conocía todo lo que sucedía en Belén, todo lo que estaba pasando en ese momento allí. Así que el tipo de situación que estaban pasando, él la conocía, y él también conocía que él tenía que dar lo máximo ahí. De hecho, entre todas las preguntas que le hacían, que estaban tratando de ver si lo cogían para apresarlo, en todo eso él siempre estuvo dando la verdad de lo que él sabía que estaba pasando. Él no se cohibió de hacer tapar nada, sino que él destapó la verdad que estaba ocurriendo en ese momento, para que de esa forma ellos también pudieran analizar y entender que que estaba siendo ahí en esos momentos vigilado y tratando de apresarlo, era un hombre de sabiduría, ¿verdad? Pero a la misma vez le enseñaba al pueblo a que se amasen, a que se perdonasen, cosas que era amenaza también para los saduceos, ¿verdad?, que querían dominar de una forma bastante agresiva. Así que fue una amenaza entonces Jesús para ellos. Lo que hicieron fue tratarlo de perseguir, así lo hicieron, y Judas ayudó, como ustedes conocen la historia de que lo vendió por 30 monedas de plata, las que luego quiso devolver y no las pudo conseguir que se las devolvieron, y luego el cogió y se ahorcó. Toda esta historia, ¿verdad?, que ustedes ya conocen tanto, es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una valentía de este hombre de Dios, del Hijo de Dios, que se atrevió a dar el máximo para todo este tipo de entrega y mantener todo lo más puro para Dios,
Era lo que, la misión que Dios le había dado, ¿verdad? Que hiciera cambios en ese proceso de todo lo que era la, la, la entrega a Dios, que fuera sincera y de verdad con honestidad y amor. Así que en todo este proceso de este tipo de forma de lograr Jesús la victoria, fue tan y tan buena su victoria que hasta en los últimos momentos, ¿verdad? El que estaba al lado de él se convirtió, ¿verdad? Algo tenía Jesús que se convirtió el que estaba al lado de él. O sea, que de él brotaba sabiduría. Así que tenemos gran ejemplo para nosotros seguir. Y este cuadro que estoy haciendo, pues ya está casi terminado. Estoy con las patitas estas del asna o burro, son supuestamente las dos las mismas cosas. Así que estamos terminando este cuadro, que a la verdad pues tiene gran importancia dentro de lo que sucedió en ese momento. Así que nosotros estamos ya visualizando los colores que se usaban en esa época, ¿verdad? En cuanto a colores de la vestimenta, colores bastante neutrales, y es muy difícil de hacer la vestimenta de ese tiempo y los colores también lograrlo con más variedad, ¿verdad? Así que nos vemos entonces la próxima vez y espero que puedan realizar algo de esto. Dios les bendiga.